Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Ya estamos en el segunda semana, día miércoles. Nos corresponde analizar, conversar y, ¿cierto?, realizar las actividades del módulo 4, que en general habla de los aspectos como, por ejemplo, ordenar los datos, cómo yo puedo también dar formato como tabla, y en la última parte, ¿cierto?, cómo imprimir un Excel o un cuadro que sea bastante grande y que lo tengo que de alguna manera yo lo tengo que comenzar a ordenar para que no gaste hojas de más. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar primero con los PPT que parecen que ustedes, yo entiendo que los que lo tenían que haber visto, pero si no lo han visto, aquí estoy, ¿cierto?, para ayudarlos y para que conversemos un poquitito con respecto al tema. Ahora, ¿cuál es la gracia? Primero, la pregunta típica. ¿Están viendo el PPT que yo abrí en la pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Casi que no está muy animado. Pero no importa, sí. Lo importante es que estén presentes. Ok, mira. La gracia que tiene este programa, ¿cierto?, que es planilla de cálculo, que es Excel, es que no solamente me permite a mí diseñar un cuadro cualquiera típico que cuando uno ingresa le pone, ¿cierto?, el enunciado al cuadro, la edad, no sé, la edad, los ingresos, la dirección, cuántos hijos tiene, cuánto, no sé, en qué sector de la ciudad vive, lo que ustedes quieran, ¿cierto?, como enunciado, y va colocando los datos hacia abajo en las columnas respectivas. Y eso generalmente cuando uno ingresa es simplemente una hoja en blanco, ¿cierto?, como ya vimos que era el lugar de trabajo de Excel, con muchas celdillas, que las celdillas me permiten determinar columnas y me permiten determinar filas. Algunos trabajos que me han enviado, excelente, muy buena la manera de presentar cómo se ubica una celda, qué es lo que es una celda. Primero la definición, ¿cierto?, ahí en escritura. Después, qué es lo que es una fila, qué es lo que es una columna, qué es lo que es un rango, qué es la hoja de trabajo, etcétera, etcétera. Y después lo fueron mostrando ahí con algunas imágenes de un Excel que han sido muy buenos, ¿cierto?, muy, muy creativos. Así que los felicito a los que me lo han mandado hasta el momento. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la gracia entonces, como les comentaba, de la planilla de cálculo? Es que, claro, yo lo puedo hacer tan simple como abro mi planilla de cálculo, diseño un cuadro, le pongo los enunciados y, como les digo, los datos hacia abajo en la columna que corresponde, ¿cierto? El nombre de la persona, el apellido de la persona, el root, no sé, la edad que tiene, los ingresos que tiene, y hay datos que me pueden importar con respecto a esa persona, por ejemplo, datos demográficos o datos socioeconómicos, no sé, lo que yo quiera estar preocupado, y por lo tanto estoy diseñando esa tabla. Pero la tabla simplemente me queda como blanco, ¿cierto?, de fondo, y las letras que por defecto vienen negras. Y después yo le aplico los contornos, y los contornos también van a ser negros. O sea, me quedan esas palabras, algo blanco y negro. Es como cuando uno realiza un PPT, ¿cierto? El PPT yo lo abro, me pongo a escribir, y me queda fondo blanco y letras negras. Que no hay ningún problema, ¿cierto?, porque por defecto es así. Pero ¿cuál es la gracia? Que yo lo puedo ordenar de una manera mucho más simpática, ¿cierto?, una manera mucho más visual, de una manera que le puedo ir agregando colores, le puedo ir agregando degradé, ¿cierto?, puedo ir destacando algunas partes que me interesa que se destaquen, y por lo tanto lo hago mucho más interesante la imagen que estoy presentando versus algo blanco y negro, ¿cierto?, que como le digo, por defecto viene, pero yo lo puedo modificar. Entonces, para eso yo necesito saber cómo hacerlo. No es complicado, pero es necesario saberlo. Ahora, por ejemplo, que lo estuvimos ya conversando, lo estuvimos viendo en la clase pasada, es como yo puedo ordenar. Necesito, una vez que yo ingresé los datos, lo ingreso rapidito, de acuerdo como, por ejemplo, me van entregando las planillas, yo voy anotando los nombres de las personas, el root, la dirección, todo, rapidito, 8 hojitas, vamos colocando los datos, y los ingresé a medida que me los pasaron. Pero a lo mejor, ¿cierto?, ya sabemos que el orden puede venir de cualquier al azar, una Z primero, después una X, una W, un A, un B, un D, no sé, todo desordenado. Pero yo lo ingresé, porque así me los pasaron, lo ingresé y formé el cuadrito que me están pidiendo. Nadie me dijo que tenía que ordenarlo, y yo lo mostré así. Pero la persona que lo siento que le interesa que se realice el cuadro, cuando lo comienza a analizar, se da cuenta que no es el orden que él quería, y por lo tanto empieza a hacerle modificaciones al orden. Y eso es lo que nosotros de alguna manera nosotros estuvimos viendo, que se pueden reorganizar los datos para encontrar valores, por ejemplo, rápidamente, o para que tenga un orden lógico que siempre, normalmente, por ejemplo, la empresa puede tener, que puede partir primero por el apellido,
más que por el nombre, por ejemplo, y que sea de la A a la Z. O a lo mejor la empresa le gusta tenerlo de la Z a la A, no sé, tiene un punto distinto, es la forma de ellos revisar los antecedentes, y por lo tanto así yo los chequeo. Y por lo tanto esto va a depender exclusivamente de la organización en la cual yo trabaje, la forma de ordenar los datos en un cuadro cualquiera. Y pero por lo tanto, yo en base a eso voy realizando esta información. Y como dice, se pueden ordenar un rango, una tabla de datos, una o más columnas. Yo puedo ordenar de acuerdo a lo que yo requiera, ¿cierto? De acuerdo a la presentación que le quiera dar, o como les digo, de acuerdo a la normativa que siempre tiene la organización en la cual yo trabajo, que le guste que primero presenten los apellidos, después los nombres, y después la edad, no sé, y así, pero le gusta que sea principalmente de la A a la Z, y si se repiten los apellidos, que el que tenga menos edad, más edad, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí están los cuadritos absolutamente como ellos quieren. Y eso es lo que nosotros hacemos, ingresamos la serie de datos. Como les digo, generalmente cuando uno ingresa datos, justamente son eso, datos, ¿cierto? O sea, apellido, listo, ingresé 10 apellidos, nombre, 10 nombres de los compadres que tienen los apellidos, después su root, su dirección, lo que ganan, la cantidad de hijos, no sé, la cantidad de autos, lo que usted quiera poner. Ingresé los datos. Pero los datos ahora yo los quiero transformar en información. Entonces ahí está, de acuerdo al orden que yo le quiero dar, para que esos datos no sean tan dispersos, y por lo tanto lo quiero transformar en información para tomar decisiones. Entonces ahí yo puedo ir viendo que me interesa, por ejemplo, de todos los personajes que ingresaron, cuáles son los ingresos más altos, o cuáles son los ingresos más bajos, o dentro de los ingresos más bajos, cuáles son los que tienen más hijos y menos hijos, ¿no es cierto? Y así yo voy tomando las decisiones para ordenar mis datitos. Y esa gracia, no se olviden que después me emite un reporte, y ese reporte, por ejemplo, supongamos que estamos en una institución como un banco, que le interesa saber, ¿cierto?, de toda la gama, de toda la base de datos que puede tener una industria como puede ser una empresa bancaria, que puede tener 20.000, 50.000, 100.000 clientes, ¿cierto? Acá en Chile no son tan grandes los bancos, pero supongamos que tengamos 300.000 clientes, o como el Banco del Estado dice que tiene 13 millones de clientes. Entonces imagínense esa base de datos. Pero la base de datos, ¿no es cierto?, que es una cantidad de datos impresionante, por eso se llama bases de datos. Yo lo quiero transformar en información. Entonces yo lo puedo ir seleccionando y saco una muestra, en otras palabras, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo sacar una muestra de todos aquellos que vivan en las comunas de Oriente o las que vivan en las comunas del sur, que tengan un ingreso entre 500 y 1.000.000, que no tengan hijos, por lo tanto que sean separados, o sea, que sean solteros, y no sé, que tengan cualquier cosa adicional. Y aprieto un par de teclas, ¡pum!, y me sale un listado. Y a ese listado, ¿cierto?, que de los 13 millones lo agoté ahora, no sé, a 300.000 clientes, le envío una oferta de un crédito espectacular, en condiciones no sé cuánto, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es importante saber ordenar y ordenar los datos. Bueno, lo bueno que tiene Excel es que uno lo ordena de una manera muy sencilla, ¿ok? Y como dice ahí, ¿cierto?, uno simplemente tiene que ir siguiendo los pasos. Yo me tengo que posicionar en la columna que yo quiero modificar, independiente de la cantidad de columnas, ¿cierto? Yo me pongo en la primera, la más importante, o simplemente me pongo en la que yo quiero, ¿cierto?, comenzar como yo, el digitador, y lo realizo. Y simplemente tengo varias alternativas, pero simplemente me voy, como soy, ¿cierto?, yo lo quiero diseñar de una manera de ordenarlo, y lo quiero filtrar. Por ejemplo, si yo tengo varias columnas, las quiero filtrar no solamente con el apellido, sino que también le quiero filtrar, como les decía, ¿cierto?, independiente. Bueno, en este caso se puso el apellido, pero yo lo podría clasificar por las comunas en las cuales vive. La quiero clasificar en que tenga, ¿cierto?, un ingreso entre 500 y 1.000.000 o hasta 1.000.000, y que no tenga hijos. Y aprieto un botón, ¿ok? Entonces esa es la gracia, y como sale ahí, ¿cierto?, los filtros. Ahora, una vez cuando yo especifico los criterios, simplemente me va a cambiar todo el cuadro y me va a dar en las columnas que me interesan a mí, que son las que yo estoy, por ejemplo, priorizando, que me lo ponga de forma alfabética, que me ponga los ingresos ascendentes o descendentes, o que me ponga la edad, ¿cierto?, como el otro día lo estuvimos viendo, que es del mayor al menor o del menor al mayor. Y así simplemente me aparece cómo yo lo puedo realizar, ¿cierto? Me voy después lo vamos a ver obviamente en vivo y en directo, como se dice. Me voy a la pestaña datos, voy a ordenar y filtrar,
y hago, ¿cierto?, de la manera en que yo lo quiero simplificar, como por ejemplo aquí en este ejemplo que yo les puse, está, por ejemplo, las ventas de mayor a menor. Porque los apellidos, si ustedes se dan cuenta que no están de la A a la Z ni de la Z a la A, sino que lo que mandó ahí fue simplemente que el primero era el que tenía mayor venta, ¿cierto? Y así es el que me interesa porque ese es el dato que necesito, quién fue de mis vendedores el que más vendió, como para felicitarlo, como para, ¿cierto?, saber cuál es el bono que yo le tengo que calcular, o qué sé yo, mandarle un correo, ¿cierto?, de felicitaciones, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que todo esto sirve para una empresa, ¿cierto? Se supone que ya estamos trabajando en empresa y estamos revisando los datos con respecto a las ventas que realizaron mis vendedores y yo ahí puedo ver que con esa información qué es lo que hago, ¿cierto? No hago nada, o los felicito, o, ¿cierto?, los que vendieron poco los puedo motivar para que justamente ocurra lo contrario, para que el próximo mes se mejoren en las ventas, y etcétera, y ahí por lo tanto voy yo realizando esas acciones. Ahora, cuando yo quiero realizar más de un criterio, ¿cierto?, no solamente las ventas, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, ya cambió un poco el título del cuento porque yo ordené, ¿cierto? Pero ordené por el tema de apellido, más que otro, otro punto de clasificación de mi cuadro. Y aquí me cambiaron los apellidos. Y no sé si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que lo que es Quiñones, que habían dos, ¿cierto?, va del menor al mayor. Entonces, no solamente yo clasifiqué por apellido, sino que dentro de los apellidos, en este caso, bueno, habían solamente dos, pero cuando yo tengo una gama suficiente de datos, que pueden ser muy diferentes, ¿cierto?, me permite poner lo que yo quiero, si yo quiero ascendente a las ventas, descendente, o qué sé yo. Y eso es lo simpático, eso es lo entretenido de esta historia, que cuando yo diseño, ¿cierto?, mi cuadro, que le pongo un poquitito más, entre paréntesis, como diría uno, de color, y es verdad que le pone color, ¿cierto? Más que presentar un cuadro así frío, blanco con negro, con rayitas negras, yo lo puedo ir dejando bastante más atractivo y en base a la información que yo requiero, ¿cierto?, que yo necesito, o que en otras palabras también, si estoy trabajando, como le digo, dentro de una empresa, como la empresa siempre necesita que se envíe la información, los datos, perdón, para que con esos datos, ¿cierto?, de manera acumulativa, yo pueda tomar decisiones. ¿Qué está pasando con los vendedores? ¿Cierto? Si hoy en día, por ejemplo, Luchito Quiñones es el mejor vendedor, si era el mejor vendedor el mes pasado, el año pasado, entonces significa que el personaje es un excelente vendedor, o si siempre están, ¿cierto?, cambiando los personajes, yo tengo que ir viendo por qué ocurre eso y por qué no se tiene una tendencia más clara. Bueno, eso, ¿cierto?, es lo que nosotros podemos revisar, podemos conversar, podemos chequear con respecto a cómo ordenar los datos, ¿cierto? Y aquí yo le estoy dando los tips de que por qué yo necesito ordenar los datos, no porque simplemente a uno se le ocurra que yo lo voy a poner de color azul, esto lo voy a poner de color verde, y lo voy a poner de la A a la Z. ¿Cierto? Claro, si uno está haciendo un trabajo, lo puede hacer de la manera que quiere. Pero más que de la manera que quiera, es de cómo la empresa en la cual yo estoy trabajando lo necesita. Y por eso yo tengo que tener, ¿cierto?, la disponibilidad y la habilidad como para manejar los datos, de acuerdo, porque lo más probable es que siempre me van a llegar desordenados, se van a tener que ingresar, ¿cierto? Porque si yo me pongo a revisar, por ejemplo, las planillas que me entregaron, y para ingresar los datos, yo mismo lo empiezo a revisar de la A a la Z, porque si son 20.000, 30.000, yo lo voy a, simplemente se lo envío a los digitadores, y los digitadores lo ingresan a medida que le van llegando, ¿no? Y ellos no se complican para nada, y después yo soy el que los tengo que ordenar. Entonces, si ustedes se fijan, la gracia es dependiendo de nosotros cómo lo queremos hacer. Ahora, avanzando un poquitito más, y haciéndolo más entretenido aún, ¿cierto?, nosotros le podemos ir dando un formato diferente también, obviamente, que puede ser, si yo estoy haciendo un trabajo personal, va a depender exclusivamente de cómo yo lo quiero presentar, de los colores que a mí me agradan, que a lo mejor no le agradan, ¿cierto?, a los que yo le estoy exponiendo mi presentación. Por lo tanto, la lógica dice que yo de alguna manera tendría que saber un poquitito cuáles son los gustos, ¿cierto?, cuáles son las características de quiénes son los que van a estar conmigo cuando yo haga la presentación, sobre todo si son un grupo de jefes, o si son clientes que yo quiero traer, o si son proveedores que yo quiero, ¿cierto?, considerar, o estoy presentando un proyecto. Bueno, tengo que hacer en lo posible, ¿cierto?, mi presentación de acorde a lo que el otro le gusta,
más que lo que me gusta a mí, porque puede ser chocante una presentación solamente por la presentación, inclusive aunque no lo crean, de los colores. Entonces yo aquí ¿cierto? Encontramos otro PPT que, y esa es la gracia que tiene también esta herramienta, que se ve así como chanquelita, que uno simplemente hace un cuadro y blanco y negro, le puedo ir agregando muchos diseños y es tanto que, por ejemplo, ¿cierto? Tiene 83 estilos diferentes. Uno dice, ¿para qué tanto estilo? Ya es como demasiado. Bueno, pero esa es la opción que me permite el sistema. Y yo, obviamente, dado que está, yo podría revisar ¿cierto? Algunos más entretenidos, otros más vistosos, otros que me gustan a mí, otros que le pueden gustar a las otras personas, y ahí yo lo voy seleccionando. Entonces, simplemente, como dice ahí, yo, depende de lo que yo quiera realizar, me voy a la celda en la cual yo quiero realizar la tabla dinámica, después vamos a la pestaña de diseño, y ahí ¿cierto? Como aparece en el PPT en la tabla derecha, se seleccionó un diseño que es como celestito, porque en realidad, por ejemplo, en el caso mío, a mí uno de los colores que más me gusta es el celeste, ¿ok? Porque soy de la Católica, ¿ok? Entonces, voy aplicando ese formato y es el que voy a mostrar para los que me están escuchando, para los que me están viendo, y ahí ya, ¿cierto? De alguna manera aparece lo que yo quiero, por ejemplo. Que primero, lo entretenido es que el cuadro ya me está cambiando un poquitito y me permite generar muchas más cosas al interior del cuadro que solamente presentar, como les digo, ¿cierto? Un fondo blanco con un cuadro con letras, números negros o letras negras, ¿cierto? Y con rayitas negras. Entonces aquí yo lo voy modificando y lo voy agregando. Y como dice, el resultado es una apariencia un poco más amigable para nuestro reporte. Eso simplemente esa es la gracia, pero no se olviden, chicos, que todo entra por la vista. Eso es una verdad. Y si yo estoy realizando una presentación y la presentación es importante para mi empresa o importante para mí, a lo mejor yo me estoy vendiendo, ¿cierto? Como para quedar en un trabajo, qué mejor que realizar una presentación que sea mucho más profesional que una presentación solamente de blanco y negro. ¿Cierto? Eso también, como les digo, uno lo percibe cuando uno hace un PPT, que el PPT es fondo blanco y letras negras, que cuando uno le pone algún bonito, le pone, inclusive si lo puede hacer más dinámico, sería espectacular. Bueno, ocurre exactamente lo mismo con nuestro simpático y entretenido Excel, ¿cierto? Que de a poquitito le hemos estado dando cuenta que tiene su gracia y que yo lo puedo ir aplicando situaciones interesantes a mi negocio, que sería en este caso mi presentación o el proyecto que yo quiero realizar. Ahora también, ¿cierto? Yo le puedo ir a aplicar bandas, o sea, le puedo ir modificando de manera tal que si la tabla dinámica, por ejemplo, cuenta con muchas columnas, le podemos agregar filas y que las filas tengan distintos colores entre ellas, de tal manera que sea mucho más fácil de visualizar. ¿Ok? Entonces, para eso también hay, como se le explicaba ahí, hay unos pasos lógicos que son siempre los mismos, pero que uno tiene que ir conociendo, de tal manera que yo me voy a la pestaña de diseño, grupo de opciones de estilos de tabla, y ¿cierto? Activamos las casillas, filas con banda y columnas con banda, y ahí se me va modificando. Y yo lo entretenido también de esto es que si no me gustó, porque yo puedo aplicar uno que visiblemente puedo entender que me va a quedar perfecto, aprieto el clic y la verdad es que no me gustó para nada como quedó, bueno, simplemente vuelvo para atrás o simplemente me posiciono nuevamente donde están los distintos diseños y lo voy cambiando hasta que llegue el que me agrada a mí o el que yo tenía que llegar de acuerdo a las especificaciones, porque no se olviden, por ejemplo, que de repente cuando uno hace un trabajo te dice, ¿cierto? Las especificaciones tienen que ser en letra Arial, tamaño 11, colores azules o colores formativos o colores corporativos, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que buscársela de tal manera que lograr que lo que se me está pidiendo yo lo pueda encontrar, ¿ok? Entonces, esa es un poquitito lo que nosotros como materia en el módulo 4 teníamos que analizar, ¿cierto? Ver y estudiar, si lo podríamos decir así. Ahora, también se entiende que una forma distinta, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, cuando yo veo este tipo de presentaciones en PPT que son así como inanimadas, ¿cierto? Que simplemente me presentan una hoja, avanzan la otra hoja. Afortunadamente, menos mal que le puse otro color, porque lo que me decía, profe, usted está hablando de blanco y negro, todas sus presentaciones son en blanco y negro, menos mal que le puse color, ¿cierto? Y le cambié un poquitito, como le digo, como el celeste, el que a mí me gusta, pero que ¿cierto? A usted también le agrade, por lo menos el color celeste. ¿Okay?
Y por lo tanto, esa es la manera que nosotros podemos encontrar de hacer más entretenida una presentación. Simplemente esa es la gracia. Ahora, el otro tema que también nos presenta el módulo 4, ¿cierto? Una vez que yo ya tengo mi cuadrito, como yo lo quiera diseñar, ¿cierto? Independiente, si me quedó con más colores, menos colores, si me quedó, por ejemplo, simplemente destacado el enunciado de cuál es el nombre de cada una de las columnas, o le fui agregando colores intermedios, ¿cierto? A las filas o a las columnas, yo necesito imprimirlo. ¿Se acuerdan que también esa parte está en el tema del módulo 4? Y cuando uno se va a imprimir, lo más probable, y a todo el mundo nos ha pasado, ¿cierto? Sobre todo cuando, por ejemplo, uno trabaja en una empresa que no se preocupa mucho del tema de los gastos así superfluos, digamos así, de hojas usadas y cuánto se imprimió, aprieto el botón de imprimir y me salieron 20 hojas, pero me salió la mitad de una, un cuartito de la otra, de repente hasta una sola lechita en la última hoja, y digo, esta cuestión, verdad que no, se me olvidó compaginar, se me olvidó configurar el tema de la impresión, y aquí mejor me quedo calladito, rompo la hojita, la boto sin que nadie se dé cuenta y le imprimo de nuevo. Bueno, para evitar eso se supone, ¿cierto? Se entiende que también uno podría tener, o sea, no se supone, sino que uno debería hacer, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo, que la idea de gastar lo menos posible, es cuando yo estoy considerando disminuir, por ejemplo, ustedes que ya tuvieron costos, ¿cierto? Que ahí estuvieron sufriendo un poquitito, cuando uno revisa el tema de costos, ¿cierto? Sabe que hay costos variables, costos fijos y costos indirectos. Y los costos indirectos son aquellos que me pueden complicar la historia del negocio. Y cuando los costos indirectos son muchos, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, los gastos administrativos, los gastos de venta, que significa justamente la cantidad de red más la cantidad de impresora, la tinta de impresión, no sé qué cosa más adicional, vamos sumando, y eso me puede generar una distorsión en mis costos. Bueno, ¿cierto? Logremos a través de nuestro trabajo que sea una hormiguita o sea, ¿cierto? Un granito de arena, pero un granito de arena más un granito de arena más otro granito de arena hace una playa, ¿cierto? Así que por lo tanto, bienvenido que nosotros sepamos también manejarnos en ese tema de imprimir algo en Excel, ¿cierto? Que como les digo, claro, cuando veo un cuadro, por ejemplo, tan chiquitito como el que está acá, yo simplemente aprieto imprimir y chao, yo sé que me va a salir en la hoja y no me voy a complicar. Pero si mi cuadro, como que yo lo voy a mostrar ahora, ¿cierto? De Excel es bastante más amplio, tiene mucho más datos, si yo aprieto simplemente imprimir, no sé lo que me va a salir, ¿ok? Entonces, eso es un poquitito el temario, los que ustedes tienen que revisar. Como les digo, ¿cierto? Cada uno de estos temas también fue acompañado por unos videos que yo espero que lo hayan visto, ¿cierto? La verdad es que simplemente la idea es motivarlos a que cuando se les presente un tema, tratar, sobre todo en el caso, ¿cierto? Específico de planilla de cálculo, que no es lo mismo hacerlo presencial que hacerlo online, ¿cierto? Uno sabe que puede tener algunos detalles, en el sentido que, por ejemplo, la idea es que todos los que me están escuchando, ¿cierto? Tengan abierto el Excel para ir trabajando, o una vez que realicemos la clase, se vayan practicando, porque no se olviden lo que yo siempre les comento, que cuando yo tengo una herramienta, ¿cierto? Cuando yo tengo una habilidad, y mientras más la practico, obviamente voy a quedar mucho más experto. ¿Cierto? Por ejemplo, hubo algunos de ustedes que me comentaban que el manejo de Excel, a medida que iban pasando los días, el costo, y fueron conociendo el tema de cómo se maneja Excel. Bueno, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que ustedes han ido aplicando la materia, aplicando, ¿cierto? El ejercicio de la utilización de una herramienta. Entonces, en este caso, yo me voy a ir, por ejemplo, ahora a lo que nosotros ya hemos visto. Bueno, esta cosita de repente, acá lo voy a poner acá, para que no me tape. ¿Están viendo ahora un Excel que yo abrí, chicos? Sí. Vale. Perfecto. Espero que estén todos porque me costó todos. Ok. Sí, profe. Sí, está bien. No, sí, son detalles nomás. No crean que no es así. ¿Ok? Bueno, una de las cosas importantes que ustedes saben es que Excel tiene muchas gracias. A medida que uno se va metiendo en el tema, se va dando cuenta que en realidad es entretenido. Por ejemplo, ¿se acuerdan que aquí nosotros estuvimos viendo el cuadro inicial del día lunes, cuando vimos que este era el caso Starbucks, que era la cantidad que nos interesaba, por ejemplo, en ese negocio, que si yo entrego, dependiendo cuánta cantidad de tarjetas entregue de beneficio para 2x1, cuántas veces van al mes, perdón, ¿cierto? A uno de los
cafeterías de Starbucks y cuántos cafés se toman, y por lo tanto es un dato muy importante, me interesa. Y también tienen un dato que, por ejemplo, uno podría también decir, bueno, ¿cómo lograron saber cuánto ganaba la persona? Pero independiente de eso, los datos obviamente están aquí estipulados y me dicen cuáles son los ingresos de cada una de estas personas. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijaron, acá sale, arriba dice ingresos entre paréntesis por 1000, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros, los americanos generalmente les gusta eso porque ellos primero la renta o la remuneración la ven al año. Si una persona gana $30,000, pero al año. Si tú le digas, bueno, lo que gana mensual es espectacular, no, anual. Y también acá, por ejemplo, dicen, bueno, son 30,000, pero le pusieron 30 porque, no sé, esa es una forma de presentar. Entonces, si yo quisiera modificar, porque no se olviden que se supone que los datos yo los quiero actualizar a la realidad nacional o a la realidad de mi empresa, y a mí me piden que no sea en miles. Lo que les interesa es son los datos como que corresponden. Si son $30,000, que sean 30,000. Si son 50,000, pónganle 50,000. Entonces, uno tiene la posibilidad, y como son multiplicados por 1000, bueno, yo lo puedo realizar de una manera muy sencilla. Ahora, yo sé que multiplicar un dato por otro dato, ¿cierto? Es tan sencillo como, por ejemplo, si yo quisiera aquí, voy a poner aquí, posicionar aquí, y yo quisiera multiplicar, por ejemplo, esto es solamente por multiplicar cualquier cosa, ¿cierto? Las días por mes que va por la cantidad de tazas de café diarias, ¿cierto? Simplemente yo me posiciono, pongo signo igual, la celda, control el factor de multiplicación y la otra celda, y me aparece automáticamente. Cuando es en forma horizontal, no tiene ninguna ciencia, y cuando es vertical tampoco. Pero cuando yo tengo que ir realizando ciertas operaciones que son más permanentes, y por ejemplo se van repitiendo, ¿cierto? En muchas columnas, pero de forma vertical, yo también realizo la misma operación de multiplicar un valor por el otro y automáticamente yo arrastro y me lleva, ¿cierto? Dejando constante la que corresponde, me lleva todos los datos porque Excel automáticamente así lo reconoce. Pero cuando es una multiplicación de una sola celda por una columna, ¿cierto? Ya, si yo simplemente, por ejemplo, yo aquí pusiese, porque uno podría llegar a poner, decir que sí, bueno, yo tengo que multiplicar 30 por 1000. 1, 2, 3. No pasó nada. Primero, ¿cierto? Uno sabe que hay una nomenclatura interior que tiene su ciencia y que yo tengo que saber para poder aplicar. Para poder aplicar una multiplicación o una suma o una división, o sea, ya datos cualquiera sumamente comunes, ¿cierto? Después lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo el tema de matemática, pero aquí para ir avanzando un poquitito yo tengo que poner shift y poner el signo igual, ¿cierto? Ahí automáticamente el sistema me va a asumir que yo quiero realizar una operación. Y ahora ya no pongo, por ejemplo, bueno, puedo poner 30, voy a seguir la historia, multiplicado por 1000. 1, 2, 3. Y aprieto Enter y ahora sí me aparecen los 30,000, ¿cierto? Esa ya es un avance. Pero para no estar, ¿cierto?, colocando permanentemente y a cada rato 30,000 por 10,000, 20,000 por 1000, de repente me equivoco y le pongo 3 ceros, en vez de poner 3 ceros le pongo 4, le pongo 2, porque ya me aburrí de tanta multiplicación. Entonces uno simplemente pone Control Shift sin igual, y yo pongo la cantidad, ¿cierto?, que quiero, que en este caso era, ¿cuál es que estamos viendo? 30 por 1000, bueno, da lo mismo, 100,000, por lo tanto ahora yo me posiciono en la celda y ahora ya me aparece M1, que es la celda, y el signo Control Shift, signo de multiplicación, con lo que yo quiero multiplicar, que en este caso sería K2, y ahora aplico y automáticamente, ¿cierto?, me aparece el valor. ¿Cuál es la gracia de este cuento? Que aquí, ¿cierto?, en la parte pues, está medio tapadita, pero me aparece qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces ahora yo lo puedo considerar para que la memoria interna que tiene Excel lo memorice y yo lo pueda simplemente después arrastrar, ¿cierto? Y llevar hacia abajo. Por ejemplo, si yo quisiese esta fórmula, arrastrarla y decir que, por ejemplo, ¿cierto? Esto lo voy a pasar porque obviamente son valores diferentes. Aquí voy a volver ya a hacer el signo igual a los 1000 que quiero multiplicar por cada una de esas columnas, ¿cierto? Multiplicado por la primera, que en este caso es 30, y tiene que dar obviamente 30,000, ¿cierto? Le voy a poner
rápidamente me voy a formato celda, siempre se pone un poco, número, le voy a sacar los decimales porque no me interesan los decimales y la separación. ¿Ok? Y ahora ya me aparecieron los 30.000 como corresponde. Ok. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer lo que hacíamos cuando es fila, ¿cierto? Cuando es columna, perdón, cuando son las columnas en forma vertical, pero ahora es en forma horizontal, ahora cuando es en forma vertical, ya me cambia la historia. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, seguir la misma historia y decir, necesito ahora van a ser los 1000 multiplicado por los 40, que me tiene que dar 40.000, y efectivamente me da 40.000, pero si tengo que estar haciendo uno por uno, y supongamos que tenga 200 para abajo, ya la cuestión ¿cierto? Se me transforma en un desastre, como diría un cachito. Ahora, si uno quisiera hacerlo como corresponde, ¿cierto? Y por ejemplo yo simplemente quiero arrastrar, veamos qué pasa. Se da cuenta que me arrastró algo totalmente diferente a lo que no corresponde, porque me está diciendo que el M2, que son los 30.000, lo multiplicó por el 25.000. Entonces ya no puedo llegar y arrastrar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto? Tengo que realizar algo diferente. Ahora, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo cuando es en forma vertical y no, o sea, horizontal y no vertical. Es decir, bueno, el que permanece constante siempre, si ustedes se fijan, es el 1000. Y por lo tanto yo podría considerar que en este caso voy a poner constante el 1000, le voy a poner el signo peso o F4 y veamos qué resulta si yo sigo para abajo. Me debería dar los valores que yo quiero, pero me vuelve a pasar lo mismo. Entonces no me sirve el estar realizando inventos, perdón, cuando yo estoy realizando la multiplicación, en otras palabras, de una celda por una columna. Cierto que en este caso la celda es 1000, que en este caso es M1, multiplicado por la columna K2 hasta la K21. No, K22, porque ahí está mostrando su valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, donde yo quiero posicionar, lo voy a poner acá, necesito, yo quiero posicionar aquí el valor que me corresponde, inclusive lo voy hasta destacar, ¿cierto? Para que realmente se sepa que ese es el valor que yo quiero realizar. Acá, o sea, bien destacadito. Yo acá pongo el signo, control shift, signo igual. Y me posiciono en toda la columna que yo quiero que se vaya a multiplicar por los otro lado. Entonces simplemente arrastro el cursor y llego hasta el final, que el final obviamente es el total, y ahí me aparece, ¿no es cierto?, en la primera celda de la columna que yo quiero que se aparezca completamente la multiplicación, y no tengo que estar haciendo uno por uno, porque me complica. Me aparece ya que va desde la K2 a la K22, que justamente son los valores que necesito, y le mando el Enter. Ok, aquí me aparece el 30.000. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Que aquí yo lo único que hice fue traspasar la columna K a la M, pero yo quiero que se multiplique. Entonces voy a volver para atrás, ¿cierto? Aquí voy a hacerlo ahora como corresponde, voy a destacar, porque aquí quiero que me aparezca la multiplicación, que es el dato que yo necesito, y voy a crear otra columna, pero aquí al poner signo igual, no me tengo que olvidar que yo quiero multiplicar una celda, que en este caso es 1000, y por lo tanto tengo que poner el 1000, multiplicado por cierto signo shift, signo multiplicación, y ahora sí que yo coloco la columna completa que va de la K a la 22. ¿Se acuerdan que antes pusimos solamente de la K a la 22? Pero ahora yo quiero que se multiplique por una celda, toda la columna. Bueno, perfecto, ahora como ya tengo la multiplicación, ahora me va a aparecer 30.000. O sea, ahora realmente, ¿no es cierto?, me apareció el 1000 multiplicado por 30.000. Pero lo que uno tiene que hacer ahora es arrastrar todo lo que yo quiero que aparezca. Me va a aparecer cualquier dato, pero yo aprieto PF2, Control Shift, Enter. Y automáticamente, si ustedes se fijan, 40.000 por 1000, o sea, 40 por 1000 me dio 40.000. Acá, 30 por 1000, 30.000. 60, 60.000. Este rojito, 35 por 1000, 35.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo quiero aplicar alguna técnica que quiero realizar, independiente, ¿cierto?, de cómo esté diseñado mi cuadro, y yo lo quiera modificar, yo tengo que entender que tengo que ir aplicando algunas cosas que son un poquitito diferentes.
en este caso, por ejemplo, ¿cierto? No querían que mostrara los 30 que se supone que multiplicado por 1000 me da 30.000. No, dicen, muéstrame los 30.000. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría hacer eliminar después estas dos columnas, le pongo el valor al día, ingresos, y le agrego la tabla y cambié toda la historia, pero lo hice rapidito. Obviamente que cuando son pocos datos, en este caso son apenas 20, ¿cierto? Uno podría decir, oye, pero ¿por qué no lo multiplicaste uno por uno, lo hiciste más rápido? Porque te demoraste tanto, porque yo obviamente me demoré porque se lo estoy presentando de una manera más calmada. Pero si son, como le digo, 500 datos para abajo, ya la cuestión prefiero hacerlo como corresponde, ¿cierto? Utilizar la formulita, y me voy, como les decía, hago la multiplicación como aparece ahí, ¿cierto? Es igual a la celda M1 multiplicado por la columna que quiero que se multiplique, después me posiciono, pongo F2, Control Shift Enter, y automáticamente me aparece toda la columna, ¿ok? Entonces, esa es la gracia que cuando uno va aplicando un programita que es nuevo y que yo le puedo ir sacando mucho más provecho, ¿ok? Aquí voy a, bueno, hice el flojo, ¿cierto? Me fui paso a paso. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, como les decía, esta presentación que yo tengo aquí de este cuadro, que dice el nombre, el apellido, la cantidad, yo lo quiero seleccionar de una manera un poquitito diferente. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, más que interesarme en que esté así, yo quiero que me digan, por ejemplo, que en cuanto a los tipos de café, que como si ustedes se fijan hay 3 tipos de café, hay cappuccino, café light y americano. ¿Cuántos de esos o sea, separarlos por, simplemente, no quiero que aparezcan todos los tipos de café, quiero que aparezca un solo tipo de café, por ejemplo, el café americano, porque le voy a decir, este cuadro es chiquitito, pero supongamos que tenga 10.000 clientes, ¿cierto? Se me llega a perder para abajo, tengo que usar para abajo, y no termino nunca. Y quiero seleccionar solamente los que utilizaron café capuchino. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Yo simplemente, por ejemplo, quiero también ordenarlo cuando diga el número de tarjeta, ¿cierto? Por ejemplo, el número de tarjeta que son de mayor a menor o de menor a mayor, y la cantidad de café, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántos cafés se toman de menor a mayor? Los mismos, por ejemplo, aquí, ¿por qué lo puedo hacer? Porque yo obviamente que lo beberé, pues tengo varios don, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, los puedo ir separando por apellido y me va arrojando lo que yo necesito. Entonces, aquí yo simplemente me voy a datos, ¿cierto? Esa es la gracia, ordenar, pero aquí me dice, ¿qué quiere ordenar? ¿Cuál es lo primero que quiero ordenar? Y yo pincho acá y me aparecen todas las columnas que yo mismo diseñé en mi cuadro. El apellido, la cantidad de tarjeta, la edad, el día por mes, tasa por café, ingreso y todo el tema. Entonces yo primero quiero simplemente que me interesa el tipo de café, ¿cierto? Que vaya de la A a la Z. Vamos a ver qué va a pasar porque aquí hay solamente café. Y quiero agregar otro nivel que me diga por la cantidad de tazas que tomaron, ¿cierto? Días por mes, tazas por café. Y aprieto un clic. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me puso tipo de café. Primero los cafés americanos, ¿cierto? Ahí, café americano. Justo el rojo marca la diferencia. Parte después el capuchino. Y parte después el light, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo así? Porque no se olviden que lo pusimos también de la A a la Z. Entonces partió primero con el A de americano, después la C de capuchino y finalmente con la L de light. Y si yo me voy al número de tarjeta, por ejemplo, si yo veo acá taza de café, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el café americano partió con el 1, que es el menor, después aumentó el 4 y lo que terminó con el 8, que fue el que más tomó, ¿cierto? Luis Alberto se pasó tomando café. Y después hace lo mismo con los capuchinos y después hace lo mismo con los cafés light, ¿cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, es bastante entretenido porque yo puedo ir agregando y modificando mi cuadro como yo lo quiera presentar. Esa es la gracia, ¿cierto? Lo voy a correr un poquito. Esa es la gracia de saber modificar estos cuadritos, porque uno le puede decir, mira, preséntame el cuadro en estas condiciones, en estas características. Yo quiero que el café light vaya primero y no el americano, por ejemplo. O saber cuáles son los que más se venden. En este caso, por ejemplo, ¿cierto? Podría tener la consulta entre el capuchino y el americano. Entonces yo así voy revisando
y voy conversando, viendo distintas situaciones con respecto a mi cuadro. Ahora, si yo pincho aquí donde dice herramientas de tabla, automáticamente me aparecen aquí estas opciones que me dicen, por ejemplo, yo puedo eliminar la fila de cabezado. Ahora, ¿qué tiene, cierto, de bueno eliminar la fila de cabezado si no sé de lo que es? Bueno, lo más probable es que lo necesite y lo revise. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, dice filas con banda. Ahora yo le quiero sacar los colores y ahora aparece simplemente en blanco. No sé si será prudente, a lo mejor el cuadro no quedó muy bueno, lo voy a volver y aquí no se olviden que yo lo puedo ir cambiando de acuerdo como a mí me guste, dado que me aparecen las distintas alternativas y yo lo puedo ir modificando y como ustedes se fijan tengo todas las alternativas que existen, lo puedo ir diseñando un poquitito más clarito, un poquitito más oscuro, ¿cierto? Depende como lo que estén presentando y por lo tanto yo voy realizando la presentación como quiero. Ahora, ¿cuál es la gracia también? Si ustedes se fijan que yo puedo eliminar las filas totales. Aquí simplemente le pongo sí y me ahorró los totales. Pero obviamente que a mí me interesa presentar, por ejemplo, cuántas tazas de café al día son 90, fantástico. ¿Cierto? El total de los ingresos, por ejemplo, y así sucesivamente la cantidad de tarjetas que yo tengo, y yo puedo ir sacando, ¿cierto? Dado que son 645 tarjetas que yo tengo entregadas y se consumen 90 cafés en promedio diario, voy sacando datos, información y puedo ir, ¿cierto?, diseñando mi trabajo. Si ustedes se fijan, así yo presento mucho más entretenido un cuadro que simplemente como aparece aquí, ¿no es cierto? Si ustedes se fijaron y volvemos a la realidad, perdón, volvemos a la realidad y simplemente aparece blanco y negro, ¿cierto? No sé cuán simpático, entretenido será. En cambio, si yo le voy agregando valor y le voy cambiando, ¿no es cierto?, diferentes formas a mi cuadrito, ya va cambiando la historia y así puedo tener mucho mayor aceptación en mi presentación. Ahora, como yo lo comentaba, ¿cierto? Eso es trabajar entre los cuadros, moverlo para allá acá, poner el primero, otro primero, la columna, ¿cierto?, del apellido que vaya de la A a la Z, o aquí lo que manda, por ejemplo, son las tazas de café por día, o los años de la persona, la edad, perdón, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo ir modificando como yo quiero. Aquí simplemente el que mandó fue cuáles fueron los cafés, y de los cafés, como yo lo puse, ¿cierto?, cuál era el que se consumía más, el que consumía menos, el café dependiendo del tipo de café. ¿Ok? Entonces ahora lo que nos falta, por ejemplo, ver es qué pasa si yo quiero imprimir una cosa. Entonces yo le voy a abrir, ¿cierto?, un Excel un poquitito más grande, y en este caso, por ejemplo, aquí aparecen, estos son la biblioteca digital con respecto a algunos libros que se tienen en administración de empresas, ¿cierto? También, por ejemplo, algunos libros que aparecen en automatización y control, comercio exterior, redes, bla, 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 contabilidad, gastronomía, oh my god, sigue para abajo, ¿cierto? Es bastante grande, aquí, ¿cierto? Lo voy a, para que se aparezcan los números, fíjense, ya vamos en el 69, 70, hay hartos libritos que son de administración. Perfecto, me entregan esta cosa, me dicen, ya, imprímelo. Uno simplemente dice, fantástico, ¿cuál es el problema? Total, papá no sabe imprimir, ¿no es cierto? Bueno, yo me puedo ir aquí, posicionar, y aquí donde dice imprimir, ¿cierto? Pero generalmente cuando uno aplica Control P, aparece, ¿no es cierto?, el tema de imprimir, pero uno puede decir, porque siempre lo tiene que hacer uno, ¿cierto? Primero, obviamente, chequear si la impresora a la cual me está llevando a imprimir es la que corresponde, porque yo puedo estar en mi casa, o puedo estar en una empresa, y la empresa puede tener 2 o 3 impresoras, independiente de cuál impresora, ¿cierto? Yo tengo que poner la que corresponde. Siempre aparece una por defecto, que es la que más se utiliza, ¿cierto? La que más utiliza el programa, en este caso uno, pero lo puedo ir modificando. Ahora, si yo me voy a ver aquí y pincho vista previa, aquí uno se da cuenta de lo siguiente. Miren la cantidad de hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. O sea, 16 hojitas me han salido. Pa, 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 pa. Y yo, súper contento, voy a ver la impresión y me doy cuenta que, ¿cierto?, la cosa no salió como yo quería. Entonces dije, oh my God, ¿cierto? Me quedo calladito, hago la hojita, la boto en alguna parte que nadie se dé cuenta y me voy a imprimir de nuevo. Entonces yo siento apretando Escape, vuelvo nuevamente y aquí está la historia. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo hago para imprimir? ¿Cierto? Como les dije, Control P, me voy y veo que la cuestión no funcionó.
porque yo lo puedo hacer nuevamente, me voy por acá, pincho acá, imprimir, me imprimo de nuevo, otra vez me salió la hoja, ¿cierto? Bien desordenada, algunas con apenas lechita, otras me salió con una cantidad de leche impresionante, no me sirvió nada tampoco porque no puedo presentar una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno va a pinchar aquí, ¿cierto? Al medio donde dice vista, cuando yo quiero imprimir y tabular bien, ¿cierto? La impresión, me voy a vista, y si ustedes se fijan, aquí dice varias cosillas, pero me parece, dice aquí, al extremo superior izquierdo, dice vista previa salto de página. Yo pincho acá y, bueno, simplemente aceptar, y si ustedes se fijan, aquí ya me aparecen cuáles son las páginas. Aquí yo tengo página 1, ¿cierto? Acá, donde yo me estoy posicionando, página 1, página 5, página 9, y si sigo para abajo, la página 10, la página 11, la 12, y si sigo para el lado, ¿cierto? Porque me tapa un poquitito el monito, llego hasta la página, aquí te lo decimos, hasta la página 16, que era justamente cuando yo hice, ¿no es cierto? Y vimos que la cosa no estaba funcionando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que comenzar a yo diseñar hasta donde quiero, ¿cierto? Que la cantidad de hojas ocurra. Entonces, yo aquí, si ustedes se fijan, hay una línea azules punteada, que esa es la que me dice que esta es la página 1, ¿cierto? La otra que está entre los dos lados punteados es la página 5, porque para abajo sigue la 2, la 3, la 4, y después sigue la 5, la 6, la 7, y después la 9, la 10, la cosa sigue para abajo. Entonces yo simplemente me posiciono, ¿cierto? En la línea punteada, aprieto el botón izquierdo del ratón y, por ejemplo, lo puedo arrastrar hasta acá. Lo dejo aquí. Ahora automáticamente, si ustedes se fijan, ya me cambió un poquitito la cantidad de páginas, ya van de la página 5, ¿cierto? Y por lo tanto ya estoy teniendo bastante mejor la historia. Pero en realidad, ¿cierto? Si yo me voy a ir nuevamente a imprimir y voy a ver la lista previa, otra vez, ¿cierto? Me está quedando un desorden más o menos, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo menos de 15 o 16 la bajé a 6, ¿cierto? Ya estaría gastando bastante menos hojas. Pero la verdad es que tampoco no se trata de, ¿cierto? Simplemente tratar de disminuir la cantidad de hojas, sino que la cosa quede bien. O sea, que cuando se imprima, a mí me interesa que se imprima correctamente. Entonces, y aparte de que, por ejemplo, así como se está imprimiendo, la primera hoja, si ustedes se fijan, me aparece el número, el área, la carrera, la asignatura, el autor y el título, pero me queda afuera, en otra parte, me va a quedar el URL. Entonces, no me sirve muy bien esa impresión, yo necesito que sea como corresponde, ¿cierto? Que se haga adecuadamente, y ahí simplemente yo lo que posiciono nuevamente y arrastro hasta el final. No, no lo arrastré. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor esto me está molestando aquí. Ahí sí. Lo arrastré hasta el final y ahora veo página 1 y lo tengo todo en una página. Entonces, será prudente, ¿cierto? Porque yo simplemente me voy a control P, vista previa, y veo que la cosa no está quedando tan bonita como, o sea, yo sé que se va a imprimir, pero a lo mejor va a tener que usar una lupa, ¿cierto? Para poder revisarla. Yo lo puedo ajustar en 1, la puedo, por ejemplo, ahora cambiar horizontal para ver cómo se ve ahora. Bueno, de alguna manera, ¿cierto? Uno lo va chequeando y se va dando cuenta que va mejorando la historia. No sé si ustedes revisaron, ¿cierto? Por ejemplo, el tema. Ahora yo digo, miren, en realidad en una página no va a funcionar la cosa, ¿cierto? Yo mejor voy a hacerlo en 2 páginas, como lo puse ahí, y ahora voy a poner vista previa, y ahora ya tengo 2 páginas, ¿cierto? Una página y la segunda página, ¿cierto? Yo me puedo ir a Zoom y la puedo ir viendo mejor. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Uno se va dando cuenta que algo está pasando, yo lo puedo empezar a disminuir, lo puedo empezar a aumentar como para ver cómo se va a ir viendo la cosa, pero lo importante es que ya tengo, aquí por ejemplo, si yo tengo la página 1, yo entiendo que es la página 1, después me voy a la página siguiente y aquí veo que está la hoja 2, pero a mí, como esto salía en el video que ustedes vieron, que a mí me interesa que tanto en la página 1 como en la página 2 aparezcan cuáles son los títulos, si no, ¿de qué me sirve? Porque el personaje que vea, ¿cierto? O se separa una hoja de la otra,
va a quedar la segunda hoja así, que uno no va a tener idea qué significan los datos que aparecen en la hoja. Entonces, ahí yo simplemente le puedo ir, como dice ahí, ahora tengo 2 páginas, pero le quiero agregar el enunciado en cada hoja. Entonces, ahí está la historia de cómo ustedes lo tienen que hacer en el tema de cuando yo quiero realizar, y aquí necesito me voy a diseño de página. ¿Ok? Aquí yo me di cuenta que ya está la primera página, la segunda página no le aparece el título, y por lo tanto, si está ahí no me aparece, por lo tanto, no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero porque no debería aparecerme así. ¿Dónde, cierto? Yo tengo que seguir en diseño de página y en la parte donde dice Imprimir imprimir títulos. títulos, ¿cierto? Imprimir títulos. Y acá yo quiero que se repita porque me salen varias alternativas. Repetir filas en el extremo superior o repetir columna a la izquierda. Voy a repetir la fila, ¿cierto? Eso es lo importante que yo quiero que se me repita. Aquí voy a mover esta cosa para acá y lo que yo quiero que se me repita va desde la, ¿cierto? Lo diseño ahí y le pongo, vamos a cambiar para acá, le pongo aceptar. Para decir un poquitito porque me está molestando esto. Aceptar. Ahora, si yo me voy a control P, ¿cierto? O lo que ustedes quieran, para revisar la vista previa, ya la primera aparece como corresponde, y la segunda, ¿cierto? Ya también me aparece con el famoso enunciado y con el color que corresponde. Entonces, así yo ya por lo menos, independiente que se me pierda la hoja, ¿cierto? Una hoja por el Ejecutivo 1, la otra hoja por el Ejecutivo 2, porque quieren avanzar más rápido, por lo menos van a saber de qué se trata, ¿cierto? Cada una de las historias. Ahora, la gracia también es no solamente, ¿no es cierto?, saber que yo puedo ir diseñando mi tabulación para imprimir y sea más adecuada, ¿cierto? No perder hoja, o por último, independiente de perder hoja, como le digo, hay empresas que le da lo mismo, que se impriman 10 veces la cosa, total. Ellos dicen el papel nomás, pero ahora entendemos que cada papelito que uno imprime es un árbol menos, entonces por lo tanto, ¿cierto? Hay que ser ecologista, hay que ser verde, me voy a preocupar de las hojas, tratar de no imprimir en lo posible, pero si estoy en una institución que me permite o me obliga, tener, ¿cierto? También un control, un resguardo que sea escrito de todo lo que se está realizando, bueno, no hay nada que hacer, tengo que imprimirlo, y por lo tanto voy a tratar de la cantidad de hojas menores va a ser bienvenido. Ahora, cuando yo me voy, ¿no es cierto?, y digo que quiero imprimir, por ejemplo, ya sería control P, me voy a la vista previa, ¿cierto? Por lo menos digo ya que bueno, que me están apareciendo las hojas como corresponde, pero aquí también, como alguien podría decir, oye viejo, pero resulta que la hoja, yo no, si cuando la imprima, después no, como son todas iguales, ¿cierto? Tienen el mismo enunciado y no me voy a acordar cuál es la hoja primero, cuál es la hoja segundo, cuál es la hoja tercero, y ahí también yo puedo tener un problema. Y lo bueno que tiene, ¿cierto?, nuestro mal ponderado Excel, es que da esas posibilidades, ¿cierto? Yo le puedo ir agregando muchas cosas más, pero si yo me posiciono aquí donde dice ajustar área de impresión, ¿cierto? Y pincho, otra vez me está mostrando esta cosita. Aquí dice encabezado y pie de página. En el encabezado pie de página, yo creo que tengo que poner ahí, pero tengo que personalizar las páginas, ¿cierto? Eso es una forma bastante fácil de suponer cómo yo lo voy a ir realizando. Ahora, personalizar pie de página, yo me voy al lado sección derecha, ¿cierto? Generalmente, bueno, si uno quiere la pone al medio, la pone a la izquierda, la pone a la derecha, eso es como uno quiera, ¿sí? Total, lo importante es que aparezca, ¿cierto?, en el lugar que yo quiero. Me posiciono donde dice aquí insertar número de página, que sería la 1, la 2 o la 3, ¿cierto? Y como el sistema es inteligente, yo lo tengo que diseñar, y como aparecía bien, ¿cierto?, en el video, yo aprieto un botón, le doy un espacio, le pongo página, por ejemplo, 1D,
¿cierto? Espacio nuevo, y ahora me voy a la sumatoria de las páginas, ¿cierto? Y aplico el cuento, y por lo tanto ahí yo tengo, por ejemplo, si fueran 5 páginas, sería una de 5, 2 de 5, 3 de 5 y así sucesivamente. En este caso, como son 2, diría una de 2, perdón, y 2 de 2, ¿ok? Y le pongo aceptar, ¿cierto? Y después, por ejemplo, me voy a Control P y visualizar. Y acá, por ejemplo, se ve poquitito, por ahí dice una de 2, ¿cierto? Y después me voy a la página siguiente y ya por lo menos me dice 2 de 2. Entonces ya tengo un ordenamiento primero, no estoy perdiendo hojas, ¿cierto? Segundo, la impresión me va a salir como yo quiero, o sea, que me entre en una hoja toda la información que yo necesito, por ejemplo, de la columna 1 a la columna 7, o dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de columnas que tengo, y que yo quiera que entre en una página, me va a entrar. Segundo, cada página, independiente del número de páginas, ¿cierto?, va a aparecer con el mismo enunciado, por lo tanto, aunque las hojitas estén media sueltas, o se repartan la hoja entre varios ejecutivos, si son 5 hojas, 5 ejecutivos, perfecto, ningún problema, total, todos tienen el mismo enunciado, pero cuando yo las quiero ordenar porque las necesito archivar, tampoco no siento cómo el archivo, porque no me acuerdo cuál era la primera, la segunda, la tercera. Bueno, ahora ya afortunadamente me va a aparecer, ¿no es cierto?, que esta es la hoja, una de 2, una de 5 y así sucesivamente. Entonces, esa es la gracia, si ustedes se fijan, de este programita o sea, yo digo programita por decir alguna cosa, ¿cierto? No me estoy hablando mal de él, sino que todo lo contrario, es bastante interesante el poder utilizar un programa de esta naturaleza. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a volver a la sala de clase. Espero no haberlo aburrido, pero si ustedes se dieron cuenta, es muy entretenido cuando uno empieza a meterse en el Excel, empieza a entretenerse, ¿no es cierto?, en cómo diseñar las tablas, qué es lo que voy a poner primero, qué voy a poner datos segundos, o como les decía, la empresa me obliga a tener una metodología de tabulación, y por lo tanto yo tengo que seguir la tabulación y lo voy a hacer como lo hace. Ahora lo bueno es que yo me voy a evitar el estar perdiendo tiempo, ¿cierto?, que de repente se me ocurrió la columna, la fila, sino que simplemente a través de la tabulación voy poniendo la forma ascendente, que es lo que ponga primero, que es lo que ponga segundo, y ahí voy diseñando las tablitas que van a quedar ahora, en vez de datos, ya me van a dar información, porque yo puedo ir dejando solamente, por ejemplo, lo que sea el capuchino, o solamente lo que sea el latte, o solamente lo que sea el americano, o todo junto, pero primero los americanos, después los late, etc. Yo lo puedo ir ordenando, y de mayor a menor en la cantidad de consumo de tasa, etcétera, etcétera. Después le puedo ir agregando ciertos colores, lo puedo ir dejando mucho más visible, mucho más, una visualización mucho más alegre, ¿cierto?, mucho más práctica. Como siempre se dice, una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Entonces, una buena imagen de fondo, y encima uno va explicando, ¿cierto?, la cantidad de leite, la cantidad de tarjetas que entregamos, esto se tradujo en esto, este es el consumo permanente, bla, 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 y uno ahí saca aplausos. Y después, como le digo, siento que es típico, todo trabajo, uno también de alguna manera tiene que imprimirlo, porque lo tengo que resguardar en la empresa, tú tienes que tener ahí un resguardo, no solamente en tu computador, porque qué pasa si te roban el notebook, déjalo archivadito, ¿cierto?, y ahí uno lo imprime, pero para imprimirlo como corresponde, adecuadamente, ¿cierto?, lo tabulo, lo voy diseñando, y imprimo también perfecto con toda la información que yo quiero, ¿ok? Bueno, increíble cómo pasó la hora, pero ese es el tema segundo, ¿cierto?, de esta segunda semana, que es el módulo 4, que cómo yo puedo, ¿cierto?, ordenar las distintas tablitas que yo quiero realizar, y finalmente terminamos en la impresión, ¿vale? Ya para el día viernes vamos a hacer como un pequeño resumen, pero en realidad lo que me interesa es, ya para el día viernes se entiende, yo así lo quiero esperar, ¿cierto?, que de partida todas las tareas que corresponden al módulo 3 ya tendrían que estar, porque el plazo ya hasta el día, y las tareas para el segundo, ¿cierto?, que es, no recuerdo si es para el viernes o el sábado, pero tienen plazo suficiente, pero para el viernes ya deben estar todas ok. Y, ¿cierto?, como... Profe, ¿no va a explicar la 4? ¿Cómo? ¿No va a explicar la evaluación número 4? Sí, pues la evaluación no, corresponde a la evaluación número 2. Ah, esa. Disculpe Sí, que me... no, Ale, justamente lo que le iba a comentar. Primero, si ustedes realizan la tarea que corresponde al módulo 3 y la tarea que corresponde al módulo 4, si la unen, ¿cierto?, de una manera, obviamente, no llegar a copiar y pegar, sino que la unen de una manera un poquitito más
como le acabo explicando, ¿cierto? De manera un poquito más didáctica, un poquito más preparadita. Ahora sí, las dos actividades son muy buenas, simplemente la una y esa es la tarea, o sea, mayor explicación no tiene, pero eso es lo que le iba a comentar. Para el día viernes, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos viendo y le voy a dar unos tips, así como son muy fáciles, para realizar la actividad, ¿ya? Así que, por lo menos, Profe, no se van a quedar sin ese tema. Dime, Fabián. profe, mi pregunta solamente es, ¿hay alguna cantidad mínima y máxima de algunos datos que tengamos que tener dentro de la plantilla o la hoja de cálculo? Porque me imagino que No, hay que rellenarla con algún invento, no sé, voy a comprar tantos material o cosas así, poner precio, cantidad. ¿Hay no, algún límite? no. Es absolutamente de usted, tú dices la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Claro, para poder rellenarla con, no sé, por ejemplo, no sé, voy a comprar ladrillo, cemento, madera, etcétera, etcétera, y las columnas van a estar, no sé, por cantidad, por precio por unidad, costo total, Sí. descuento. ¿Hay No, algún límite, no sé, cierta mira, cantidad de 0 a 10? el único límite que tú tienes es, por ejemplo, si, que en cuanto al número de filas son más de 1.000.000 y en cuanto al número de columnas son más de 300.000. Entonces, las restricciones sería casi imposible que tú tuvieras una restricción si tú, como dices, mira, yo voy a comprar esto, o por ejemplo, una empresa como Sodimac que puede tener 30.000 productos diferentes, perfectamente bien lo puede trabajar en él. Claro, Ahora, pero por ejemplo, si yo coloco 14 productos, ¿con 14 productos estaría bien haciendo la tabla? absolutamente, Ya, absolutamente. perfecto. ¿Ok? Ahora lo importante que, como les digo, si estamos hablando de la tarea, ¿cierto? Obviamente si van a hacer una columna y van a poner 4 filas con 2 columnas, es como muy sencillito. O sea, por último, pongan, como dices tú, nosotros, Fabián, pongan una cantidad más interesante, unas 6 columnas por 10, no sé, en línea. Pero lo importante es que hagan un trabajito entretenido, una cosa así, ¿ok? Como siempre les digo, en algunos de ustedes me vieron por ahí, sobre todo en los foros, corto pero preciso, ¿cierto? Pero en este caso, espero que no sea tan corta, ¿cierto? La presentación, que sea la columna de 2 líneas y una celdita. Bueno, la idea es que primero, ¿cierto? No se olviden también que, bueno, eso lo vamos a pasar, viene con más calma, pero es una definición también, ¿sí? Una definición que lo pueden hacer de Word, qué es lo que es la columna, qué es lo que es la fila, y después hacen el trabajo en Excel. Y ahí lo juntan y hacen lo que yo le acabo de hacer, ¿cierto? De una manera. También le voy a presentar, por ejemplo, otro programa que no es necesario que lo tengan, pero por último, si lo quieren ver, que a lo mejor lo pueden ya tener, que se llama recorte, ¿cierto? En el cual yo puedo, con ese recorte, yo simplemente voy copiando y pegando, ya puedo hacer en un Excel, en un PPT, y me va creando la imagen de Excel, que fue como lo hice yo los PPT. Y por lo tanto también es bastante entretenida conocerla para poder aplicarla, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos el viernes, que estén bien, no se olviden de la Chao, tarea. profe. Chao, Chao, Luz. profe, Chao, profe. gracias. Chao, chicas y chicos, que estén bien, voy a dejar de grabar. Chao.